Allegados, y por fin ha llegado un vídeo que me faltaba y que hoy os traigo como recompensa. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. ¿Es Argentina realmente más blanca étnicamente a España? Bueno, hablar de esto no es tan difícil como muchos pensáis, ya que ambos países cuentan con una población prácticamente igual, y es que ambos países comparten muchos lazos culturales. Se estima que el primer español que llegó a Argentina en 1516, pero fue asesinado por los nativos americanos de la zona. Posteriormente, en 1536, se hicieron expediciones más grandes con fines de colonizar el territorio. Después surgió la fundación de Buenos Aires, se llamó así por primera vez desde el 2 de febrero de 1536, cuando Pedro de Mendoza y más de 1500 tripulantes andaluces desembarcaron en las orillas del Río de la Plata más al sur. Después, bajaron hacia la Patagonia, más precisamente en Chubut, actual provincia argentina al sur del país. Se estima que las costas fueron avistadas por la expedición española al mando de Hernando de Magallanes en 1520. Poco más de una década más tarde, Simón de Alcazaba y Sotomayor exploró gran parte del territorio y fundó la primera población española en el actual territorio argentino. Un año después, precisamente en 1521, españoles llegan a la isla de Malvinas para ser colonizada y formalmente ser parte del territorio español de ultramar. En los años más gloriosos de la República Argentina, 1880 a 1930, llegaron muchos inmigrantes europeos, principalmente del sur de Europa, buscando mejores oportunidades de vida debido a la expansión de la economía argentina. En poco tiempo, empezaría la Segunda Guerra Mundial y llegó una considerable cifra de inmigrantes huyendo de la guerra. Después de 1960, la economía argentina no sería la misma. Era el comienzo de las crisis, que posteriormente frenó la llegada de europeos, ya que Europa se reconstruida, y mientras países como España e Italia diversificaban su economía, se volvían más ricos que la República Argentina, por lo que la cifra de europeos después de 1960 se redujo drásticamente. En pocas palabras, la Argentina fue lo más parecido a la emigración estadounidense, pero en versión hispana. Los Estados Unidos tomarían caminos completamente diferentes. Argentina cambiaría drásticamente tras crisis y golpes de estado del país sudamericano, se cayó a pedazos, y con eso su gran sueño de ser otro Estados Unidos. Pero a lo que vinimos, ¿son realmente más blancos que su madre patria? Pues bueno, para responder esta pregunta debemos saber que los argentinos son la mezcla entre italianos y españoles principalmente, es decir, como si la República de Italia y el Reino de España hubieran tenido un hijo y ese hijo haya sido la Argentina. Como veréis, en temas étnicos un argentino es muy semejante a un español o italiano. De hecho, si los comparamos en cosas simples, como ver las elecciones de estos países nombrados, notamos que los argentinos y los españoles no son muy diferentes étnicamente. La respuesta en este caso es que ambos países pueden ser considerados étnicamente iguales. Solo veamos un ejemplo entre Estados Unidos y Reino Unido. Son casos muy similares, donde los estadounidenses descienden de británicos y alemanes principalmente, pero ambos étnicamente son iguales. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial la única forma de diferenciar a un estadounidense y un británico era mediante los cascos. Como ven, este mismo pasa con Argentina y España, y se puede decir con Italia igual. Es difícil diferenciar a un estadounidense y un británico si eres hispano. Este caso también ocurre al revés. Para los estadounidenses y británicos se les hace imposible muchas veces diferenciar a un argentino a un español étnicamente. Otro punto a aclarar es que algunos argentinos se refieren a ellos mismos como italianos que hablan español. Este punto estaría errado si nos basamos en historia. Básicamente, los españoles tienen más genes de origen itálico que los mismos argentinos. Esto se debe a la colonización de cientos de años por el Imperio Romano en la península ibérica, donde los romanos colonizaron con más fuerza esta parte de Europa que cualquier otra, principalmente por el clima de la península ibérica que Italia. Por esta razón, los romanos se establecieron con gran fuerza en la península ibérica. De hecho, muchos generales romanos preferirían vivir en esta zona de Europa que en la misma Roma. Se puede resaltar que en la península ibérica, actual España,
España salieron grandes líderes romanos. En esta carta que cito a continuación comprueba lo que digo. Esta Hispania produce los durísimos soldados, esta los expertísimos capitanes, esta los fecundísimos oradores, esta los clarísimos bates, esta es madre de jueces y príncipes, esta dio para el imperio a Trajano, a Adriano, a Teodosio, citó en su obra el retórico Galo Pacato, a finales del siglo IV. Una frase que da cuenta de la importancia que alcanzó la provincia de Hispania, que sirvió de lugar de nacimiento a 3 de los emperadores más importantes en la historia de Roma. Así que esto que acabo de citar y con pruebas de DNA, se puede concluir que los españoles son los verdaderos italianos que hablan español o castellano, con la diferencia que la migración romana en España ocurrió hace cientos de años, mucho antes de que Argentina y cualquier nación europea existiera. Otra cosa a aclarar es que los cambios actualmente por inmigración de países del norte de África a la Unión Europea, entre ellos España, la población en unos años puede que cambie igual como ocurrió en Francia o Inglaterra. Esto mismo sucede en Argentina con inmigrantes ya no provenientes de Europa, sino de Sudamérica misma, como Bolivia o Perú, que también empezará a afectar la población demográfica argentina en unos años. Bueno amigos, espero haber aclarado todas las dudas que muchos usuarios de YouTube les inquieta.